Paz de Cristo, hermanos, hermanas, paz de Cristo a todos los que nos están acompañando en esta preciosa tarde. Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord. Miro aquí los hermanos, hermana Jessica, la hermana Erica, paz de Cristo. Gusto en verlos en esta preciosa tarde. Esperamos que el Señor, ¿verdad?, sea moviéndose de una manera muy especial en esta preciosa tarde. Y estamos bien agradecidos con el Señor. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha bendecido hasta el día de hoy. Como dice la palabra, Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y por esas razones estamos bien agradecidos con Dios, porque nos ha cuidado y nos ha protegido. En esta tarde, antes de empezar nuestro estudio, hermanos, quisiera, no sé si darle a alguien una oportunidad, si desea oración, si desea que alguien ore por usted. Si tiene una necesidad, hermanos, quisiera darle unos minutos a ustedes que quieran exponer una petición o X cosa en esta mañana. Amén. Yo quisiera empezar conmigo. Amén. Quiero que estemos orando los unos por los otros, hermanos. Se está llegando el día de regresar y estamos bien ansiosos, hermanos, por eso. Y esperemos que Dios, ¿verdad?, se mueva de una manera especial para que así podamos, ¿verdad?, regresar, hermanos, avivados, alegres y ansiosos de estar juntos otra vez. Amén. Nuestro deseo, hermanos, es que la iglesia siga caminando y, como dice el canto, que la iglesia siga caminando y solo se detiene para predicar. No sé si alguien más quisiera poner una necesidad en esta tarde antes de empezar nuestro estudio. Amén. Yo también tengo. I also have a prayer request. Let's just continue to pray for one another, like my husband said. And also, I just want to thank God for, always blessing us, always having food on our table, or with good health, especially during this time. God has kept us very healthy, and I'm very thankful for that. Amén, sí, seguro que sí, hermanos, hay que estar agradecidos con Dios. Él nos ha mantenido, nos ha sostenido, y a pesar que poco a poco estamos viendo el declive de todo lo que está pasando alrededor de la nación, hermanos, son buenas noticias, ¿verdad? Que próximamente, poco a poco, todo se está abriendo. Mi consejo, hermanos, es que como quiera tengamos un poquito de discernimiento al ver las cosas. Amén. El gobierno quiere abrir ciertos lugares un poco rápido. Yo le aconsejo, hermano, aunque a los hombres nos falta cortarnos el pelo, llevamos las cosas un poco despacio. Amén. El hecho que esté abierto no quiere decir que es una buena decisión ir y entrar en esos lugares. Amén. Por ejemplo, van a abrir el lugar para cortar pelo, los barberos, ¿verdad?, los estilistas. Y para mí, ¿verdad?, yo tengo que pensar eso muy bien. Porque a pesar que el gobierno está abriendo esos lugares, no quiere decir necesariamente que la epidemia no esté presente. La epidemia sigue presente, simplemente están tratando, ¿verdad?, de una manera u otra, abrir otra vez el país, la economía, la gente desea volver a trabajar y eso es lo que queremos hacer. Queremos volver a trabajar los que no están trabajando, pero hermanos, hay que nomás tener un poquito de precaución y hay que tratar de no correr, ¿verdad? La semana pasada, el domingo pasado, andábamos allí de compras y nos sorprendió, ¿verdad?, cómo la gente de una manera muy desesperada, ¿verdad? ¿Cómo andaba la gente? Pues no, ellos no respetaban, they didn't respect the fact that we still had to practice social distancing, the 6 feet apart. People were not wearing their masks. No, no. Y eso es importante. El hecho que el gobierno nos deje ir a las tiendas, hermanos, hay reglas todavía. Tenemos que estar 6 pies de retirado. Y yo me llevé una sorpresa a ver cómo la gente, ¿verdad?, iban detrás del otro, así, así, y bien apretados. Yo le tuve que decir a una señora atrás de mí, dije, hey, hágase poquito para atrás, señora, está aquí a un lado de mí. Y pues la señora se enojó, ¿verdad? Pero tenemos que tener precaución. Amén. La señora no sabe si estoy enfermo o yo no sé si ella está enferma.
¿verdad? Y es mejor prevenir que lamentar. Así que, hermanos, tomen acción en eso. No permitan, ¿verdad? Que, que estas leyes, esta libertad de salir ah, nos haga correr, ¿verdad? Hay que detenernos un poquito antes de, ¿verdad? O hay que pensar las cosas antes que antes de entrar a una tienda o antes de entrar a un lugar público. Tomemos precaución de eso y permitamos toda precaución alrededor. Amén. Esta mañana o esta noche, ¿verdad? Quisiera abrir la palabra de Dios en el capítulo 18 del libro de Lucas. Cuando vamos a Lucas en esta preciosa tarde, voy a estar hablando de una parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas capítulo 18, voy a estar leyendo el versículo 8, el 1 en adelante. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman al día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. En esta tarde vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que me use en esta noche. Le voy a pedir a usted también que ore por mí, ore por nosotros, para que el Señor sea, amén, hablando por medio de su servidor. Amén. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, te pido, Padre mío, en esta preciosa tarde, Señor, que tú traigas, Señor, palabra fresca, Señor, a tu iglesia. Señor, bendecimos esta palabra. Te pido, Señor, que abra nuestra mente, abra nuestro entendimiento, Señor, abras nuestro corazón a tu palabra, Señor. Te pido en esta tarde, Señor Jesús, que nos bendigas de grande manera, Señor. Abre, Señor, las ventanas de los cielos y derrama tu bendición en esta tarde, Señor. Te pido, Señor, a los hermanos que nos están viendo, Señor Jesús, que salgan de esta reunión virtual diferente, Señor, llenos, Señor, frescos, satisfechos de tu palabra, Señor. En esta tarde bendecimos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta tarde, hermano, vamos a estar hablando de la parábola de la viuda. Y estamos viendo aquí la necesidad de estar siempre en busca del rostro del Señor y no desmayar. Aquí estamos viendo, hermanos, un perfecto ejemplo de la necedad constante de una mujer que le estaba a una viuda pidiéndole a un juez injusto que le hiciera justicia. Amén. La necesidad de esta mujer, amén, quería ella, amén, la justicia hacia ella. Sin embargo, este juez injusto, amén, no quería necesariamente condenarla a ella, ¿verdad? Y estamos viendo, hermanos, que aquí, si todos nosotros en esta noche fuéramos como la mujer viuda que habla Jesús de no cesar nuestra oración, no cansarnos de buscar a Dios, de estar insistiendo en el Señor. Tenemos que entender una cosa en esta tarde, mis hermanos, que la iglesia, amén, siempre tiene que estar en constante oración y comunicación con Dios. Amen.
para poder entender la voluntad de Dios, nosotros como cristianos, nosotros como personas que creemos en el Evangelio, nuestra arma más poderosa que podemos tener no es conocer de la palabra necesariamente, sino que estar en constante oración. Amen. La oración produce fe. Y nosotros para poder entender, amén, y conocer más a Dios en la profundidad, necesitamos que estar en constante oración. Necesitamos que estar constante buscando el rostro de Dios. Amén. Yo no conozco tus peticiones, yo no conozco tus necesidades en esta tarde, pero sí sé, hermano, que el que le pide al Señor, Él le contesta. El que toca la puerta, se le abre la puerta. El que le pide a Dios, Dios dará. Pero si algo podemos entender de esta parábola, es que esta mujer viuda pedía, amén, que se le hiciera justicia. Miren lo que dice. Y él no, dice aquí el 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Estaba con constante buscando la voluntad, pidiéndole al juez injusto que le diera la justicia que ella sentía que merecía. Amén. Yo no sé, hermano, si usted está pasando por una situación en su vida que quizás parece que Dios no está oyendo su necesidad. Amén. Parece que mucha gente hoy en día cuando buscan a Dios para pedirle a Dios por su necesidad, cuando Dios nos hace esperar, muchas veces entra el desánimo en nuestras vidas. Amen. Amén, porque no vemos la respuesta inmediatamente. No vemos el tiempo de Dios inmediatamente. No vemos las cosas inmediatamente. Y entra un desánimo. Entra una desesperación. Amén. A veces cuando uno tiene una necesidad, hermano, a veces vemos la situación más grande que nuestro Dios. A veces no lo queremos reconocer, pero parece que nuestra fe mengua. Porque cuando empezamos a ver que la necesidad la empezamos a ver más grande que nuestro Dios, nuestra fe empieza a decaer. Es decir, la petición y la necesidad nos empieza a embargar nuestra mente y nos empieza a distraer. En vez de poner la mirada en Dios, la estamos poniendo en la mirada en el problema. Y nosotros no debemos de poner nuestra mirada en el problema. Nosotros tenemos que poner la mirada en Dios. Amén, porque Dios es más grande que nuestros problemas. Amén. Cuando decae nuestra fe, es que estamos poniendo la mirada en el problema. Hermanos, hay adversarios, hay problemas en nuestras vidas, pero la palabra de Dios dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Si Dios te permitió pasar por ese problema, Dios te va a sacar de ese problema. Esta mujer viuda estaba determinada que le hicieran justicia por sus adversarios. Dios puede en esta noche contestar tu necesidad si tú mantienes tu fe en Él. Si tú pones tu mirada en Él, Él hará las cosas. Si usted y yo en esta noche tenemos la fe, si tenemos nosotros la mirada puesta en Dios. Si usted permite que el problema tome control de su vida, entonces usted lo que está permitiendo es que el adversario siga, amén, tratando de desenfocar su vida y su vista en el Señor. Amén. Dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén, hermanos. El Señor es tan justo que Él no se olvida de sus hijos. Amén. Él nos hará cosas buenas. Amén. ¿Qué padre, amén, que mira a su hijo o a su hija con hambre, le dará otra cosa? No le dará de comer. Amén. Sin embargo, estamos viendo, hermanos, la palabra que esta mujer viuda estaba determinada de buscar justicia.
Amén. Y quizás el enemigo en esta noche te ha querido quitar, amén, o te ha hecho una injusticia en tu vida que estás pasando, pero el Señor te quiere decir en esta tarde que tú tienes que poner la mirada en Él. ¿Por qué, hermano? Porque Él es el autor y consumador de esta fe. Amén. Queremos tocar el corazón de Dios en esta tarde. Te aconsejo, hermano, que tengas la fe y estés en constante oración con el Señor. Amén. Mire lo que dice la palabra. Uno de los perfectos ejemplos que me llama la atención aquí es el gran Job. Amén. Job, hermanos, cuando fue probado, amén, Job no estaba contento con las heridas que estaba pasando él. Él entendía la circunstancia que él estaba viviendo en esta tarde. Él sabía muy bien, amén, las cosas que estaban pasando. Él estaba constante, amén, él no estaba contento de sus heridas. Él estaba, amén, en esta situación estaba herido. Él estaba consciente, amén. Él no quiso, fue ocultar su tristeza o no quiso engañar o tratar de ocultarle algo a Dios. Hermanos, cuando uno tiene una necesidad delante de Dios, es bien importante que usted y yo nunca le detengamos o tratemos de esconderle nuestro corazón a Dios. Amén. Dios oye y Dios está consciente. Lo que Dios quiere de nosotros es el corazón. Y parece que hoy en día nosotros, la herida es tan fuerte por lo que estamos pasando que no nos permite a veces ver la solución, sino que nuestra mente está más aferrada en el problema y no somos sinceros con Dios. Job no estaba contento, él estaba herido. ¿Por qué? Porque su fe fue probada. Su fe fue probada. Miren lo que dice la palabra de Dios. Amén. En el libro de Job, vamos rápidamente en esta tarde. Amén. Capítulo 23. Capítulo 23, vamos a estar leyendo en esta tarde. Capítulo 3, miren lo que dice la palabra. Versículo 13. ¿Quién me diera al saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijere. Amén. Job no estaba cerrado con Dios. Job estaba muy abierto con Dios. Él estaba clamando al Señor, hablando con Dios. Él estaba consciente de lo que le estaba pasando porque él estaba confiando en Dios. Él sabía muy bien, amén, lo que estaba pasando porque él conocía a Dios. Dice la palabra de Dios que él era un hombre íntegro. Él era un siervo de Dios y él estaba consciente de lo que estaba pasando. Pero Job, amén, a pesar que estaba pasando por esas cosas, Job estaba determinado de que el pueblo, que Dios supiese, amén, su dolor. Amén. Tú lo que tienes que hacer en esta tarde, hermano, y yo, es si usted tiene una necesidad, si usted tiene una petición, tenemos que ir delante de Dios con todo el corazón compungido, con toda honestidad delante de Dios. Dios oye un corazón contrito y humillado. Dios está consciente, amén, de las cosas que estás pasando en esta noche. Dios se acordó de Job. Sin embargo, los tres amigos que estaban tratando de persuadir a Job, diciéndole que lo que te estaba pasando, Job, es culpa tuya. Ya ves, eso te pasa porque todo lo que estás haciendo, amén, es tu culpa. La razón por qué perdiste a tus amigos, la razón por qué perdiste a tu casa, tus hijos, amén, es porque era culpa tuya, tú cometiste un error. Y el adversario va a ser así con nosotros. El adversario va a tratar de culparnos a nosotros por las cosas que a veces vienen a nuestro vivir, a nuestra vida diaria. Hermano, no todo, amén, no todas las cosas que nos llegan a nuestras vidas son culpa del ser humano. Muchas veces Dios permite,
amén, que lleguen circunstancias a nuestras vidas, no para que nuestra fe decaiga, sino que nuestra fe aumente y nos acerquemos a Dios. Amen. Las cosas que Dios permite, amén, no son para destruir al que cree, sino a que uno se acerque más a Él, pero con sinceridad. La oración del cristiano, hermano, siempre tiene que ser una oración sincera. La sinceridad abarca muchas cosas en esta tarde, hermanos. La sinceridad Dios va a ver un corazón sincero. Es cuando nosotros no queremos confesar nuestros pecados. Es cuando nosotros no queremos hablar, confesando delante de Dios lo que estamos pasando. Y no es que Dios no pueda, simplemente Dios es el que pesa el corazón en esta tarde. Dios es el que tiene todo bajo control. Dios es el que sabe la condición del corazón cuando pesa el corazón. Por eso es importante que usted y yo tengamos un corazón contrito y humillado delante de Dios. Porque quizá nosotros podemos pensar que podemos engañar a Dios, pero no podemos engañar a Dios. Y es cuando nosotros nos engañamos y pensamos que podemos engañar a Dios. El problema es, hermano, que ahí es cuando entra la disilusión. Ahí es cuando empieza el error. Cuando llegamos delante de Dios con un corazón deshonesto. Amén. Esta mujer, amén, quería justicia, estaba determinada. Venía con toda sinceridad a pedirle al juez injusto que se le hiciera justicia. Hermanos, usted y yo tenemos que ir delante de Dios con un corazón determinado, con un corazón dispuesto. Y no sentir temor. El apóstol Pablo dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando hay un amor sincero delante de Dios, hacia Dios, no debe de haber temor de nosotros, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Echa fuera la inseguridad, echa fuera todas las cosas que distraen nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos delante de Dios con toda sinceridad, hermano, Dios escucha la oración, Dios escucha la petición que usted tiene en esta tarde. ¿Qué petición tienes en esta tarde? ¿Qué son las necesidades que tú estás pasando en esta tarde? ¿Qué son las cosas que tú necesitas de Dios en esta tarde? ¿Te has acercado con Dios con todo corazón sincero? ¿Has llegado delante de Dios a arrepentirte, a pedirle perdón por lo que has hecho? Y le has pedido al Señor que nos dé justicia, hermano, para que Dios pueda mover mares y pueda mover montañas. Tenemos que saber confiar en Dios. Tenemos que saber depositar nuestras cargas a Dios con toda verdad y con toda confianza delante de Dios. Pero Dios no puede oír una oración de un corazón que no está constrito, no está humillado, no está arrepentido. Porque cuando una persona se acerca a ti con una insinceridad a pedirte perdón, pero no hay una sinceridad, hermano, esa persona no está arrepentida. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros en esta tarde es que nosotros nos acercamos a Él con toda sinceridad, con toda confianza. Por eso Pablo dice, en el amor no hay temor, no hay inseguridad. No hay miedo, sino que cuando hemos encontrado el amor perfecto, que es Cristo Jesús, echa fuera todo temor. Tenemos que aprender a darle a Dios nuestras cargas. Pero antes de entregarle nuestras cargas, tenemos que darle al Señor todas nuestras fallas. Con toda sinceridad. Usted no tiene que venir conmigo a pedirle perdón a Dios. Usted lo que tiene que hacer es acercarse a Dios en esta noche y pedirle a Dios con toda sinceridad. Señor, si me equivoqué en esta tarde, te pido perdón. Señor, tengo una necesidad que sé que solamente tú puedes contestar. Amen. Pero no puede haber duda. La duda no proviene de Dios. La duda no viene de Dios. Porque cuando una persona duda, hermanos, amén, no hay una seguridad que el Señor está oyendo.
Amén. Por eso Job tenía una seguridad con Jehová, porque él sabía que él estaba recto delante de Dios. Él era un siervo, como dice la palabra, que no había nadie como Job. Amén. Entonces cuando pasó lo que pasó, el enemigo vino a él por las personas más cercanas de su vida. Los 3 amigos le dijeron, esto es por tu culpa, ya ve lo que pasó, esto es culpa tuya. El enemigo empezó a querer tratar de desanimar a Job. Amén. Sin embargo, porque Job tenía una relación con Dios, él entendió, hermanos, que estas cosas lo iban a beneficiar a él. Su misma esposa no había llegado a conocer a Dios con toda honestidad. Y ese es un problema. Hermanos, para poder conocer a Dios, tenemos que primero pedirle al Señor, amén, que nos perdone. Que lleguemos delante del Señor a pedirle perdón por todas nuestras ofensas, por todas nuestras imperfecciones que hemos hecho. Amén. Una persona que anda pidiéndole al Señor sin un corazón de remordimiento o arrepentimiento no es una persona honesta delante de Dios. Dios no puede oír un corazón que no es honesto. Por eso nosotros tenemos que doblegar rodilla todos los días y pedirle perdón a Dios. Porque Él es el único que puede contestar las necesidades. Él es el único que puede hacer justicia al justo. ¿Eres justo en esta tarde? ¿Eres una persona que estás caminando con Dios o eres una persona que nomás buscas a Dios cuando necesitas a Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios en esta tarde? ¿Estás viviendo conforme a la voluntad de Dios o solamente buscas a Dios cuando tú necesitas a Dios? La confianza en el Señor, amén, debe de ser de todo el tiempo. Acercándonos a Dios. Por eso dije, Job, ¿quién me diría el saber dónde hallar a Dios? Job sabía dónde encontrar a Dios. Dice allí, yo haría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijese. Job tenía una relación con Dios perfecta, porque Job caminaba con Dios. ¿Tú caminas con Dios en esta tarde? ¿Cómo está tu relación con Dios? Hermano, esta epidemia que nos está pasando no es para que nos alejemos de Dios. Esta epidemia es como el tiempo quizás de Job. Dios está probando los corazones de los cristianos. Dios está probando los corazones de su iglesia. Y pocos, amén, quizás pocos vuelvan a la iglesia. Porque necesitaban estar, no tenían esa comunión con Dios, sino que tenían esa comunión con la iglesia. Es importante tener una comunión con la iglesia, pero el ser más importante que tenemos que tener comuniones con Dios. Usted tiene que estar en constante comunicación con Dios. Amen. Porque si usted no tiene comunión con Dios, hermanos, usted tiene comunión con otra cosa. Y esa cosa no viene de Dios. Amén. Job caminaba con Dios. Job sabía que él preguntarle a Dios, tanto que él conocía a Dios, él sabía la respuesta de Dios. Cuando hay una inseguridad y una persona que no conoce de Dios, amén, no va a conocer la respuesta de Dios. Es como tu cónyuge, tu pareja. Tanto que tú tienes una relación con tu pareja y a través del tiempo tú empiezas a conocer bien tu pareja. Tú sabes las cosas que tu pareja le gusta, tú sabes las cosas que tu pareja no le gusta, tú conoces a tu pareja. Tú sabes en el momento que tú le preguntes una pregunta a tu pareja, tú te vas a dar la idea de lo que te va a contestar, porque conoces a tu pareja. Esa misma relación que tenemos con tu pareja o tus padres o tus hijos, así de íntima, nosotros tenemos que tener nuestra relación con Dios a tal grado que conocemos a Dios, conocemos la voluntad de Dios, conocemos lo que Dios quiere para su iglesia. La gente se aparta de Dios porque no les agradó la respuesta de Dios.
Hermanos, cuando usted camina en el camino con Dios, usted tiene una íntima relación con Dios. Amén. Usted va a saber el carácter de Dios. Usted va a conocer la clase de ser que es Dios hacia nosotros. Usted sabe que a usted pedirle algo que a Dios no le va a agradar, usted sabe que Dios no le va a contestar lo que usted quiere. Porque usted conoce a Dios. Usted sabe que a Dios no le va a agradar eso para usted. No es un beneficio para nosotros. Amén. Entonces, si no es un beneficio para nosotros y nosotros quitamos la mirada en Dios y nos apartamos, es que realmente no entendimos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y lo que Dios quiere en esta tarde es que usted y yo lleguemos a tener una relación íntima con Él, a tal grado que conocemos la voluntad de Dios. Andamos y no nomás conocemos la voluntad de Dios, sino que andamos en la voluntad de Dios. Job, a pesar que él había sido probado, la Biblia dice que él andaba caminando en la voluntad de Dios. Porque aquí dice la palabra en Job, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job hablaba recto de él. Un día, Job, su relación con Dios no era bipolar, hermano. No andaba desanimado un día, otro día estaba cantando misa pentecostal, otro día estaba llorando, otro día estaba danzando. No, Job se mantuvo recto delante de Dios. Porque por eso dijo la Biblia que él era un hombre perfecto, caminando conforme la voluntad de Dios, a pesar que su vida fue probada. Pero no fue probada, hermanos, para tratar de confundir o desanimar su fe. Todo lo contrario. Amén. Job caminaba con Dios a pesar que muchas de las cosas que él tenía las había perdido. Muchas veces cuando usted anda caminando con Dios, usted va a entender que no todo, amén, lo que usted le pida a Dios está en la voluntad de Dios. Pero cuando usted camina con Dios, usted se va a dar cuenta después por qué no era la voluntad de Él. Aquí estamos hablando de una intimidad especial con Dios, a tal grado que conocemos el carácter de mi Dios, a tal grado que sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pregunto en esta tarde, ¿tú sabes lo que Dios quiere para tu vida? ¿Tú sabes lo que Dios quiere para nosotros? Te pregunto en esta tarde, ¿qué son las cosas que Dios desea de ti? ¿Qué es lo que Dios desea para ti? Amén. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que deseo que tu vida sea bendecida, prosperada. Es lo que Dios quiere para nosotros. Que vivamos una vida en abundancia, en bendición, caminando con Él. Amen. Caminando a un lado de Él. Amen. No desmayemos. En el caminar con nuestro Dios, amén, van a llegar pruebas, van a llegar luchas, van a llegar necesidades. Dios no nos prometió, amén, un paraíso caminando todos felices. No, hermanos, en este camino va a haber tristezas, va a haber dolor, va a haber frustración. Lo que Dios quiere es que confiemos en Él y entender que la mano de Dios, amén, juntamente con Él, amén, tenemos que confiar que Él es el que nos va a llevar. Amén. Amén. Él es el que tiene que conducir. Él es el que está llevando nuestras manos. Él es el que va a permitir que uno pase por ciertos caminos. Pero no es para que usted y yo decaigamos en fe. No es para que usted y yo nos quitemos de la mano de Él. Dios nunca quita su mano de nosotros. That's right. Amen. El que quita la mano es el hombre. El que le quita la mano a Dios y dice, ay, no, yo no puedo, es el hombre. Que en el caminar con Dios le quitamos la mano a Dios. Desconfiamos el propósito de Dios. Y Dios no quiere eso. Si Dios nos metió en eso, Dios nos va a sacar. Amen. Porque estamos caminando con Dios.
Y lo que Dios quiere es que no te sueltes de su mano, que te mantengas creyéndole a Él. Este es un nivel maduro en el Señor. Esta es una intimidad profunda con Dios, donde sabemos la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. La fe de muchos está siendo probada estos últimos días. Amen. El país de los Estados Unidos y muchos creyentes, su fe está siendo probada estos últimos días. ¿Cuántos se saldrán, se quitarán de las manos de Dios? Quizás muchos. ¿Cuántos se van a mantener agarrados de la mano de Dios? Quizás pocos. Hermano, pero que no sea en una de esas personas, usted o yo. Que no sea que en medio de estas cosas que estamos pasando como país, amén, nos quitemos de la mano de Dios. Porque el enemigo ahorita quizás está usando tus familiares, quizás está usando tus amigos más cercanos a decirte que todo lo que te está pasando es culpa tuya. Sin embargo, hermanos, no es culpa tuya, sino que Dios ha permitido que estemos pasando con esto para que nos agarremos más de la mano. A veces se nos hace muy fácil andar con Dios, hermano, y a veces no valoramos nuestro caminar con Dios. Es como un matrimonio, no todo el tiempo va a ser una luna de miel. Amén. Se empieza a formar el carácter, se empieza a formar el matrimonio, andando en las buenas, andando en las malas. El carácter del matrimonio empieza, amén, a formarse. Hay una intimidad, hermano, que cuando es verdadero amor, amén, persevera. A pesar que hay problemas, a pesar que hay discusiones o desacuerdos, amén, el matrimonio se empieza a formar porque está basado en amor verdadero. Cuando no hay amor verdadero, el cáncer de hoy en día se llama divorcio. Desafortunadamente, alguien se quita de la mano del compromiso, amén, y se acaba el matrimonio. Dios es igual. Cuando nosotros, hermanos, no podemos, amén, confiar que las cosas van a salir bien, entonces nos quitamos de la mano de Dios. Y es cuando llega el fracaso, es cuando llega el enemigo a nuestras vidas, es cuando llegan los ataques a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos descuidado. Y hay de aquel que se descuida en esta tarde. Hay de aquel, hermano, que no le ha confiado a Dios suficiente para mantenerse con Él. Dios no quiere que te desanimes. No es la voluntad de Dios que usted se desanime estos últimos días. Dios tampoco quiere que usted se quite su mano de Él, sino que Dios quiere que usted mantenga su confianza en Él. Él hará las cosas. Dios ama, amanos. Dios quiere, amén, bendecir nuestras vidas. Dios no quiere que desmayemos. Él es el justo juez. Él es el que hará las cosas. Llamo y se abrió, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. No te quedes allí de pie dudando, hermano, en esta tarde. No es tiempo de dudar. Dios hará su propósito en nosotros. Amen. Si nosotros le creyemos a Dios. Dios quiere que usted y yo le creyamos a Él. Que no desmayemos. Que nuestra relación esté basada en creerle a Dios. La gente se desanima porque no le creen a Dios, le creen a su religión, le creen a otro mundo. Por eso la gente se va. La gente se desanima y parece que mucha gente se está saliendo de las iglesias porque han puesto la mirada y la confianza en la persona equivocada. Nuestra relación tiene que estar con Dios. Nuestro creer es con Dios. Si usted pone su mirada en mí, que yo le voy a solucionar su problema, usted ya falló. Porque usted no se casó conmigo, usted se casó con Dios. Usted no se comprometió conmigo como si yo fuera Dios. Usted se comprometió con Dios para seguir con Él, agarrado de la mano juntamente con Dios. ¿Con quién caminas en esta noche? ¿Caminas con tu creencia o caminas con Dios en esta tarde?
¿A quién le vas a pedir la justicia del justo? ¿Eres justo? ¿Eres justa en esta tarde? ¿Eres una persona que vive conforme la voluntad de Dios y pase lo que pase, vas a seguir buscando la voluntad de Dios? Porque una cosa, todo mundo, amén, cree en Dios, todo mundo quiere creerle a Dios cuando las cosas están buenas o nos dieron un mejor trabajo y estamos bien contentos y nos gusta, nos da. Pero cuando llegan las adversidades, amén, inmediatamente nos apartamos de la iglesia. Nos apartamos de Dios, nos desanimamos o viceversa. Amén. Estamos buscando a Dios porque tenemos una necesidad y en el momento que Dios nos contesta la necesidad, nos apartamos de Él. Eso es muy común. Amén. Hay personas que van delante de Dios a pedir algo y Dios sabe la intención del corazón. Dios sabe que en el momento que esa persona, su respuesta es contestada, Dios sabe muy bien que esa persona no fue honesta con Dios. El problema es que esa persona pensaba que Dios no lo iba, como que quiso limitar a Dios, como que Dios no iba a saber. Dios sabe antes que uno le pida. Por eso le dije hace rato, Dios pesa el corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Eres un cristiano de verdad? ¿O eres un cristiano que nomás viene a pedirle a Dios cuando usted necesita de Dios? Hermano, Dios y usted tiene que tener una vida íntima, una relación íntima a otro nivel. Amen. Al nivel de lo que yo le llamo un compromiso con Dios. Dios en esta tarde quiere que te comprometas con Él. Dios quiere en esta tarde que tú te acerques a Él y le creas que Él hará, y Él lo hará. Porque tú has puesto toda tu confianza, tú has puesto toda tu fe en Él. Es cuando nosotros dudamos. ¿Cómo usted puede dudar de su esposo? ¿Cómo usted puede dudar de su esposa? Entonces usted no lo ama. Entonces usted no la ama. Porque hay duda. Cuando hay duda en el amor, no es amor. El amor trae seguridad. El amor trae la confianza. Cuando no hay confianza, no hay amor. Entonces cuando hay temor, cuando hay duda, ¿cómo puedes tú amar a un Dios que no has visto y no amar a tu prójimo que lo ves? Y eso es muy común. Decimos, nos damos golpes de pecho los domingos que amamos a Dios y estamos cantando y alabando a Dios, pero llega el lunes y no podemos ver al vecino. No podemos ver a la vecina, no podemos ver a... Yo tengo familiares así. Yo tengo un familiar que se da de golpe de pecho, que es una persona santa, que esto y que el otro, y que mi Dios esto y que mi Dios otro, pero el lunes no puede ver su familia, no puede ver a su madre, no puede ver a sus hermanos, no puede ver a sus hermanas. ¿Cómo es que Dios va a ver el corazón de una persona que no es sincera con sí misma? Amen. Dios quiere un corazón sincero. Es mejor ser una persona que aborrece a tu enemigo y vas delante de Dios y le dices la condición de tu corazón, que una persona que se da golpes de pecho y no va delante de Dios con sinceridad. Tenemos que ser sinceros, hermanos. Tenemos que llegar delante de Dios con toda sinceridad, con todas las cosas que el Señor pide de nosotros. Dios quiere de nosotros un corazón sincero. Amen. Yo quiero ir con usted delante de Dios. Yo también quiero ir delante de Dios. Señor, hazme un corazón sincero. Dios quiere que usted y yo vayamos delante de Él con toda sinceridad. Amen. Dios escucha un corazón sincero. Dios no agarra un corazón que se da de golpe de pecho, que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, aborreces a tu hermana. No puedes ver al pastor, no puedes ver a la esposa del pastor, no puedes ver a fulano de tal. Hermano,
¿Cómo puedes amar a Dios que no lo ves y aborrecer a tu amigo o a tu hermano que sí lo ves? Por eso Job sabía la respuesta de Dios. Dios sabe tu petición en esta tarde. Amen. Dios sabe tu necesidad en esta tarde. Es que tú tengas tu confianza con Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros. Que tengamos la confianza. Que tengamos la confianza en Él. Que nos acercamos a Él. Que podamos hacer la diferencia. Que nos podamos acercar a Él con toda confianza. Amén. Que nos podamos acercar con un corazón constrito y humillado, hermanos. Que podamos acercarnos a Él en esta tarde. Amén. Con toda la honestidad delante de Él. Delante de Él. Es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que llegamos con toda la confianza delante de Él. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Job le creyó a Dios a tal grado que sabía lo que Dios le iba a contestar. Si él llegase a preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere de mí. Hermano, conoce la respuesta de Dios para las cosas que tú estás pidiendo. Estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Suficiente, conoces a Dios suficientemente para saber lo que Dios te va a contestar en el momento que usted le pida a Dios. La petición que tú estás pidiendo en esta tarde es conforme a la voluntad de Dios. Ese es número uno. La petición que tú tienes, ¿está la respuesta basada en la voluntad de Dios o en tu voluntad? ¿Cuál de las dos? ¿La voluntad tuya o la voluntad de Dios? Job estuvo en la situación que estuvo porque era la voluntad de Dios. Y Job mismo dijo que yo al saber a Dios, yo al preguntarle a Dios, yo voy a saber lo que Dios me va a contestar. Él sabía que era la voluntad de Dios. Quizás detrás de todo esto, hermano, hay una bendición para tu vida. Quizás detrás de todo esto, Dios nos quiere dar una bendición muy especial. Tenemos que aprender a creerle a Dios en las buenas o en las malas. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Él hará la justicia por nosotros. Él es el que nos cuida, hermanos. Él es el que nos protege. Él nos quiere. Él nos ama. Él nos respalda. Amén. Pero tenemos que aprender a agarrarnos de la mano de Dios y confiar. Amén. Confiar como cuando tú te casaste, cuando agarraste la mano de tu esposa, de tu esposo y decidiste servir tu vida en este camino que se llama la vida, en tiempos difíciles, en tiempos buenos, en tiempos enfermos, en tiempos saludables. Hemos caminado con nuestras parejas en las buenas y las malas. Dios es igual. Usted no puede quitarse la mano de Dios. Usted tiene que confiar en Dios. Usted tiene que creer que Él nos va a llevar por caminos que muchas veces se nos va a hacer raros, se nos va a hacer diferentes, se nos va a hacer un poco peligrosos. Pero no tengamos miedo. Dios está con nosotros. En esta tarde quiero terminar este estudio, hermano, hermana. Amén. Y que el Señor nos bendiga. Aprender a confiar en Dios. Aprender a como la mujer que necesitaba del Señor, del juez injusto. Esta viuda que quería buscar la justicia para sus adversarios. Ella estaba determinada a buscar de Dios, buscar su justicia. Dios está contigo en esta tarde. Amen. Voy a orar con usted para ser despedidos en esta tarde. Señor Jesús, esta tarde, Señor, te damos las gracias por ser bueno con nosotros. Señor, gracias por permitirme en esta tarde exponer tu palabra, Señor. Bendiga a mis hermanos que están oyendo esta palabra, Señor. Mis hermanos, que esta dado, Señor, que nos tenemos más a ti, Señor. A pesar que hay problemas en nuestras vidas, yo te no sean
nuestras manos de tu voluntad, sino que caminemos contigo, Señor. Esta tarde nos despedimos, Señor, mas nunca de tu presencia, en el nombre de Jesús.